Hola a todos. Estamos de vuelta con un nuevo vídeo y una historia algo increíble que nos pareció que sería bueno compartirla con ustedes y nos dijeran qué pensaban. Bueno, para antes de iniciar tendrían que saber qué es lo del título SCP. Algunos ya lo sabrán y para los que no. Los SCP son objetos, criaturas, entes, eventos, lugares, extraterrestres o cualquier cosa de índole paranormal o sobrenatural que ha sido contenido por la Fundación SCP. A dichos objetos se les asigna un nombre clave, un número y un informe, el cual es escrito en un lenguaje técnico, científico e impersonal. Bueno, sabiendo esto empecemos con lo que nos trajo aquí hoy. SCP-016. Clase de objeto Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-016 debe mantenerse confinado todo el tiempo en un cuarto de 5 por 5 por 5 metros, a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-016 permanecerá en la placa de Petri dentro del cubo de contención todo el tiempo, a menos que personal nivel 4 o 5 autoricen su salida. La documentación completa de los experimentos realizados con SCP-016 debe enviarse antes y después de que se tomen muestras y duplicados de SCP-016. Las fallas en seguir estos procedimientos resultarán en la terminación o reasignación como personal clase D. Solo el personal autorizado tiene permitido obtener muestras y experimentar con SCP-016 bajo condiciones de contención BCL5. En el caso de que ocurriera una fuga a pesar de los procedimientos mencionados, el personal directivo de la base deberán implementar un plan de sellado y contención código Sigma. Todo el personal infectado será terminado en el sitio por las fuerzas de seguridad portando equipo antibiológico y antiquímico estándar de protección. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha observado que SCP-016 sobrevive hasta 6 horas en la sangre, y varios minutos en el aire. Luz ultravioleta de alta intensidad y altas concentraciones de cloro han demostrado ser efectivas para esterilizar materiales no orgánicos. Descripción. SCP-016 es un patógeno sanguíneo recuperado de un minero en que se hirió trabajando en un túnel profundo para extraer carbón. La herida se contaminó con polvo de carbón de la mina, posiblemente infectando al minero con esporas durmientes. A lo largo de los días siguientes, SCP-016 infectó a los trabajadores restantes de la mina, así como al equipo de control de enfermedades enviado a tratar la epidemia. El personal de la fundación tomó control de la investigación y terminó a todo el personal afectado. El paciente 0 fue tomado preso, y la mina fue cerrada con un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un período de incubación que va de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos a los del resfriado común, e incluyen ojos llorosos, flujo nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza a las 48 horas, y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, mientras el organismo causa que una pequeña cantidad de sangre sea absorbida en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped comienza a sangrar profusamente por cada orificio corporal, incluyendo nariz, conductos auditivos, lagrimales, ano, poros de la piel, boca, uretra y en caso de mujeres vagina. La presión sanguínea se dispara durante la fase final. Se ha observado a los huéspedes vomitar sangre violentamente a una distancia de hasta 5 metros. Si el huésped logra sobrevivir el casi total desangramiento, el patógeno dormirá de nuevo, volviendo a la fase de incubación. Lo que distingue a SCP-016 de otras fiebres hemorrágicas como el ébola o Marburgo es su inusual respuesta al estrés. Si el sujeto atraviesa una situación de alto estrés como una crisis que ponga en riesgo su vida, el organismo muta en un retrovirus de ARN, cambiando su táctica de supervivencia, reescribiendo el ARN del huésped y estimulando una rápida división celular. Los mayores cambios fisiológicos ocurren durante las primeras 24 horas, completando una completa reconstrucción corporal en un tiempo de 2 semanas.
La mayoría de los huéspedes no sobreviven este proceso debido a la gran demanda sobre las células del cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un incremento en la agresividad. Se cree que esto es un intento de maximizar el esparcimiento del patógeno de una manera similar a la rabia. Por otro lado, los huéspedes sujetos a la transformación parecen no exhibir más síntomas hemorrágicos de SCP-016. Sin embargo, los sujetos infectados por los huéspedes transformados seguirán el patrón normal de infección de SCP-016. Anexo Bitácora de experimentación de las propiedades de transformación de SCP-016. Sujeto G-016-1 personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó en forma monstruosa, transformando a los pulmones de los sujetos en branquias. El sujeto sobrevivió 2 semanas más debido a que SCP-016 transformó los miembros del sujeto en aletas, atrofió sus ojos y aumentó su sentido del oído, convirtiéndolo en un sentido tipo cetáceo de ecolocalización. El sujeto fue terminado drenando toda el agua de su habitación, causándole asfixia. El cuerpo fue cremado sin realizar autopsia. Sujeto G-016-2 personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto, causándole un rápido crecimiento muscular y un rápido crecimiento óseo en los nudillos. Luego, el sujeto intentó escapar de su confinamiento golpeando repetidamente la puerta de acero reforzada. El sujeto no consiguió escapar y murió por ahogamiento. Nota: misma situación, 2 diferentes respuestas. Interesante. Sujeto G-016-3 personal clase D infectado con SCP-016. El sujeto fue un ingeniero químico que envenenó a su esposa después de descubrir su infidelidad. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto, causándole el crecimiento de un órgano inusual en su pecho, que consistía en 2 lóbulos y 2 tubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la fundación, advirtiendo lo que SCP-016 intentaba, terminó al sujeto de un disparo. Se encontró que el órgano contenía varios sacos de gas llenos con acetileno y oxígeno. Sujeto G-016-4 personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas. No se le colocó en situación de estrés. SCP-016 no mutó al sujeto. El sujeto murió de sangre.